Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a otro podcast más para Letra Nostra. Después de esta pausa, ¿verdad, Miriam? Estoy aquí con Miriam Cereceres, mi amiga, la abogada y escritora. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, Alex, pues muy contenta de un nuevo podcast más, estar aquí contigo y de platicar, de conversar en estos temas literarios siempre tan interesantes. Así es, nos dimos una pausa, pero aquí estamos con temas renovados y muchas ganas de que nos escuchen, ¿verdad, Miriam? Claro que sí, un nuevo podcast y venimos con todo, Alex. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar algo sobre la literatura medieval. La literatura medieval hay que ubicarla primero en el tiempo, ¿no crees? ¿Qué les podríamos decir? ¿Dónde la ubicamos en el tiempo? En primer lugar, duró 1000 años. 1000 años. Fíjate, comienza en el siglo V y termina en el siglo XV. Obviamente comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Así como también la caída del Imperio Bizantino en el Oriente. Entonces, termina el Imperio Romano y comienza una nueva etapa con la Alta Edad Media, ¿no? Y ahí es cuando el Imperio Romano se encuentra ya en decadencia, porque todos estos grupos bárbaros que existían en Europa, porque recordad que la Edad Media estamos hablando únicamente de Europa. Entonces, estos grupos bárbaros que eran como que los habitantes originarios de Europa, empezaron a combatir al Imperio Romano y empieza la decadencia, se empiezan a posicionar. Entonces, ahí es la primera etapa. Después viene el medioevo, que es ya cuando se empieza a desarrollar lo que le conocemos nosotros como el feudalismo, donde se encuentran los señores feudales, donde eminentemente eran campesinos, agricultores. ¿Y cómo se desarrollaba? Era el rey, que era el señor feudal, y con su nobleza, y luego se encontraba el clero, constituido por monjes y clérigos, y luego ya el pueblo, que es el pueblo llano, que era regularmente campesinos, y que vivía la gente en extrema pobreza, Alex. Y la mayoría de las personas pues no sabían leer ni escribir. Y ya la tercera etapa, que es la Baja Edad Media, bueno, ya empiezan a crearse ciudades, comienza después del siglo XIII, el siglo XIV, comienza la burguesía con artesanos y comerciantes, y algo bien importante es la Iglesia Católica. La influencia, todo era regido a través de la Iglesia y de los dogmas de la Iglesia Católica. Los hombres del Renacimiento le pusieron Edad Media a esta época tan larga porque decía que era la que los separaba de sus cánones o de sus ideales romanos y griegos, ¿no? En consecuencia. Y por eso querían como ellos separar. Es decir, está en medio de nosotros y no hay nada, no existe nada. Después de esos hombres seguimos nosotros, ¿no? Como anular estos 1000 años. Pero no es así, ¿verdad, Miriam? Hay muchas cosas, hay avances y como lo comentamos por fuera, podrías decir, será la Edad Media, como bien dijiste, europea, pero fue Edad de Oro, por ejemplo, árabe, ¿no? En el Oriente, en China también, en Japón. O sea, mientras en Europa se veía el oscurantismo, donde estaba dominado por el Papa, por Roma, porque el imperio termina, el Imperio Romano, pero continúa el Vaticano, así es, con la Iglesia Católica, en donde estaban en toda Europa los feudos, y luego después se fueron convirtiendo también en reinos, y al mando también se encontraba el Papa, en Roma. Imagínate, es cuando empieza todo lo que fue lo que nosotros conocemos como la Santa Inquisición. Entonces la cultura también, las artes, pues estaban sujetas a lo que decía la Iglesia.
Tú no podías escribir o hacer algo de artístico si no estaba supervisado por lo que le decía la iglesia. Entonces había muchos limitantes. ¿Quiénes eran los que escribían en aquella época? Bueno, pues los religiosos. ¿Y quiénes transcribían? Y quienes transcribían porque no había imprenta. Sí, exacto. Entonces fue una época sí muy oscura porque estaba muy limitado el conocimiento. Entonces ahí se desarrolla una nueva tipo de culturas en la arquitectura, la parte gótica, la pintura pues ya casi hasta el final de la Edad Media. Y aquí los monjes y la gente de la iglesia hicieron un gran trabajo también para conservar la cultura. Porque fíjate que todo lo que veían del antiguo Imperio Romano lo veían como algo pagano, pecaminoso. Entonces no se difundió mucho. Se empiezan a crear nuevas historias, nuevos tipos de arte, pero ya basados sobre todo en la religión. Fíjate que escribían mucho sobre la vida de los santos. Sí, bueno, ahí en esta época, filosofía, teólogos, matemáticas, ciencias. Acuérdate que estuvo también Santo Tomás, San Agustín, y todas esas teorías religiosas o teológicas que abundaron, sí, pero que nada más tenían acceso la gente o la nobleza, la gente que sabía leer y escribir, pero el pueblo, ahí comienza una nueva cultura. Había también una literatura, pues podemos decir del vulgo, de la gente, pero a través de cantos, a través de hablar, era oral. Empiezan a afinarse las lenguas romances y la tradición oral era muy importante. ¿Cómo las se sabía? Se transmitían de memoria. De memoria. Y había muchas personas que eran peregrinos, caminantes. Fíjate que lo del Camino de Santiago, que está en España, fue algo bien importante en todo lo que duró la Edad Media, porque los peregrinos traían lo que venían de otras culturas o de otros pueblos o de otros feudos, el conocimiento o historias o cuentos. Entonces la gente sabía de lo que pasaba en otras partes de Europa gracias a estos peregrinos y estas personas que llegaban y contaban historias, ¿no? Que es también donde surgen los cantares de gesta. Con las historias, ¿no? Con las historias que iban contando y que iban los trovadores, y todo era en poema, o la gente era en verso, ¿no? Que era lo que ahorita vamos a ver de las características. O sea que esta manera de agrupación política, por decir, que se tomó en Europa, que era dividir los reinos en feudos, incidió totalmente en la cultura, porque de alguna manera la aisló. Como estamos diciendo, o sea, era el castillo, ¿no? Y el poblado, ya sea dentro o fuera de las murallas, pero aisló. Totalmente, y lo único que podían saber eran de peregrinos, de otras personas que iban llegando a esos feudos y sabían de lo que pasaba. Por algo es la época de los conventismos, Alex. Sí. Porque no se desarrolló, es que estamos hablando de 1000 años, no estamos hablando ni siquiera de 500. ¿Cuándo termina esta época? Bueno, muchos estudiosos dicen que con la conquista de América, en 1492. Ahí es donde finaliza y comienza el Renacimiento. Un parteaguas, ¿no? Es correcto. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque vemos las características de esta literatura? Claro que sí, Alex. Gracias. La psicóloga Delia Salazar brinda terapia individual a adolescentes, jóvenes y adultos en temas de depresión, ansiedad, estrés, duelo, baja autoestima y relaciones tóxicas. Agenda una cita al 614-184-1439 o visita su consultorio en calle Samaniego 1204-C. Aprende a cuidar tu salud mental y emocional.
Tu trabajo artístico y literario vale dinero. Tú tienes derechos y la ley te protege. Que no te lo roben ni te lo pirateen. Entérate cómo evitarlo, asistiendo a la plática con la autora del libro El derecho de autor para creadores, Elizabeth Pallares. Pregunta y despeja tus dudas, este 15 de junio a las 20 horas, en el Centro Cultural Ágora, calle Carbonell 1707. La entrada es libre. Hola amigos, seguimos en este podcast hablando de literatura medieval. Platicamos que durante esta época y gracias al nacimiento pues de las lenguas romances salen estas baladas, estas canciones populares. También hay muchas crónicas y escritos religiosos. Hay teatro religioso del que vamos a hablar más adelante y los romances, ¿no? De las novelas estas de caballería. Todas estas múltiples maneras de comunicarse tenían de todas maneras características comunes, por decir así. Una muy importante para mí, el anonimato. No era una época en la que importaba la autoría. Los hombres del Renacimiento sí firmaron sus cosas. Sí era importante ser Botticelli, ser Miguel Ángel, ser Leonardo da Vinci. Aquí no. Aquí lo importante era la transmisión de las ideas, de los conocimientos, la influencia que iban a causar el impacto en la sociedad, pero no importaba quién las escribiera. Eso es por un lado, Sí. Pero también muchos clérigos, muchos monjes escribían, sobre todo en latín, sobre todo la literatura religiosa era en latín, pero muchos eran jocosos, querían hablar de cosas eróticas prohibidas. Entonces también por eso guardaban el anonimato. Porque ellos eran los únicos que tenían acceso a los libros. No era como hoy que el pueblo pudiera ir a una biblioteca. Ya no digamos lo que tenemos en la mano, que es el teléfono celular con acceso ilimitado A todo. al texto que quieras. ¿Te imaginas en esa época? Limitadas las personas que podían leer y escribir. Así es, Muy podían tener acceso a la cultura. También por eso dentro de las características tenemos el carácter oral de todos estos, que era lo que platicábamos, ¿no? Que era cómo se transmitían todas esas historias, porque no lo podían leer, aparte era en latín. Después en el medioevo ya empezaron con que era la literatura del pueblo, ¿no? La literatura profana, que era más bien escrita en los idiomas locales, en los idiomas como decían, la lengua vulgar. Era cuando ya la gente tenía más acceso a leer, pero en realidad, por lo menos los 800 años de los 1000 años que había, era muy muy complicado el tema de expandir la cultura y la literatura. Como dices tú, estaba totalmente cerrado. Además, hubo una mezcla de culturas, Alex. O sea, aparte de la cristiana, teníamos a los árabes, sí, sobre todo en España. Sí. Y a los judíos, recordemos los árabes que estuvieron los moros allá en España como más de 500 años. Entonces todo eso influyó a las historias, a la literatura y a las artes. Ahora, el predominio del verso, que era lo que también comentábamos ahorita. Ya la novela aparece casi al final, Sí, porque el verso permite aprenderse las cosas de memoria. Van rimando. Exacto, es como una canción. Una canción, ajá. Lo pueden convertir en un canto. Pregúntale a un joven, no te recita un poema, pero se sabe 100 canciones de memoria, ¿no? Claro, precisamente por el ritmo que tiene, la musicalidad que tienen los versos, y así era como se los aprendían. Y así se Ahora, era una literatura también moralizante. Sí. Era como un ejemplo a seguir, pero desde el punto de vista religioso y moral eminentemente. Entonces también era una literatura didáctica.
como los caballeros que le tenían la lealtad a como su ejemplos. señor, sí, a Exactamente. su señor feudal. ¿Y por qué? Bueno, porque si no se fortalecían, si no se defendían esa agrupación, pues venía otro a quitársela. Claro. Entonces la lealtad tenía una razón política. Son de los ser. valores. Sí, Sí. era importante. O Morir la- por tu rey, morir por tu señor. Exacto, que es todas las tradiciones de los caballeros y todo Si eso. no viene otro señor y pasas a ser su propiedad. Acuérdate que eran como pequeños feudos, pequeñas propiedades, eran casi dueños de las personas. También como la vida de los santos. Era como un ejemplo, mira, así ellos se van a ir al cielo, son perfectos. Vaya, es una forma de controlar. Claro. Estás controlando a la población de esa manera, así te tienes que comportar. Y el arte también estaba, era una herramienta, no nomás para los señores feudales, sino también, obviamente, para la iglesia. Fíjate, estaba yo leyendo que después de la Divina Comedia, que ahorita la vamos a platicar, ¿no? Y es cuando aparece lo que es el purgatorio, el infierno y el cielo, ¿no? Cómo lo describe Dante. Después de eso mucha gente empezó a ir a la iglesia más seguido, porque habla de los tormentos del infierno. Entonces todo eso es un control y también en la pintura, ¿eh? Sí, curiosamente estos libros también van acompañados de ilustraciones. Así ¿Verdad? es, así es. Sí, muy, pues, de plano, de dos planos, no sé cómo decirlo, alguien que sepa de dibujo me lo dirá mejor. No con profundidad, pero sí mostrando las cosas que acompañaban el texto, ¿no? Mostrando Claro, ideas del texto, claro. para que se les quedara también más en la memoria. Es como lo del teatro, cuánto había la pasión de bueno. Cristo, como la Ujú. gente no sabía leer ni escribir, que pasó algo parecido con la evangelización cuando llegaron los españoles Ujú. a América. Ujú. Pues obviamente por el problema de los idiomas, de las lenguas que originarias que había aquí, pues la gente empezó a hacer obras de teatro para representar y para que conocieran todo lo que fue la Biblia y que fue la vida de Cristo. Lo mismo pasaba allá. Ujú. Empezaron la iglesia a hacer sus obras de teatro Ujú. y después en las plazas para la gente. Ujú. Y los iban interpretando. Y pues eso también es parte de todo el arte que existió durante la Edad Media, pero por las limitaciones de que no había imprenta, no había libros y que la gente no sabía leer. Vivían en la extrema pobreza, lo que es el pueblo. Sí, pues sin las comodidades de un mundo moderno, simplemente el drenaje, ¿no? Sí. El drenaje, Era la refrigeración era muy sucio, de los ¿no? alimentos. Sí, Sí. era una época No que había se puede mucha caracterizar. higiene. No, la esperanza de vida en esas épocas, pues era hasta Era los, corta. no sé, A 40 los años. 35 años tú Sí, ya eras era una casi anciana. anciano, ¿no? Porque o morías en la guerra defendiendo algún reino, o morías de alguna enfermedad. Ahora, fíjate lo que les toca, que ahorita vamos a hablar por el Decamerón, lo que fue la peste bubónica, Ah, bueno, sí. la Además, peste negra. sí, estas enfermedades extendidas. Totalmente. Ujú. Y también de ahí salieron obras como esta, la que vamos a platicar al Ujú. ratito del Decamerón, pero la gente sufrió mucho porque había muchas enfermedades, la ciencia no estaba, menos, no hablemos de tecnología obviamente, pero las medicinas, ¿sabes con qué se curaban en aquella época? Con las medicinas que sacaban de las hierbas, de los antiguos pueblos originarios antes de que llegara el Imperio Romano. Ujú. Los celtas y todos tenían conocimientos Ujú. precisamente de hierbas y era como la gente se curaba. Entonces había muchas limitaciones y pues en la literatura pasó lo mismo. Era una manera de vivir en el presente y siempre volteando hacia atrás. Exacto. Por eso yo creo que no avanzaba. No avanzaba Bueno, suficiente. pero ¿qué te parece si hablamos en el siguiente bloque un poquito profundizando de teatro religioso y de obras importantes Claro que sí. de esa época? Gracias. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia.
Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Tu trabajo artístico y literario vale dinero. Tú tienes derechos y la ley te protege. Que no te lo roben ni te lo pirateen. Entérate cómo evitarlo, asistiendo a la plática con la autora del libro, El derecho de autor para creadores, Elizabeth Pallares. Pregunta y despeja tus dudas, este 15 de junio a las 20 horas, en el Centro Cultural Ágora, calle Carbonell 1707. La entrada es libre. Hola amigos, soy Alex Forzan. Estamos en el podcast para Letra Nostra, hablando mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres y yo de este tema, la literatura medieval. Miriam, no podemos dejar de mencionar el teatro como una gran expresión de esta época, porque era a través de él que se podía transmitir a muchas personas simultáneamente un mismo texto, ¿no? Y hay un texto muy curioso que es, quiero que sepas, la primera obra de teatro en español. Se llama El auto de los Reyes Magos. Es del siglo XII. Es un español muy primitivo. Si lo leemos sí lo entendemos, pero es un español todavía anterior al mío, sí, poquito anterior. Entonces, las palabras, unas nos suenan ya muy familiares, unas no tanto, pero lo podemos leer. Y este auto de los Reyes Magos pues exponía eso, ¿no? La adoración de los Reyes Magos al niño Jesús que viene en la Biblia. Entonces esta Biblia que pues no se podía, reproducir ahorita, hasta la puedes, si quieres, bajar en tu celular, pues esa era la manera de hacerse. También en la ciudad de York, en Inglaterra, había la representación completa de la Biblia, desde el Génesis. Los pueblos, los diferentes gremios de artesanos, de agricultores, se encargaban de una parte de la Biblia. Fíjate, y ese texto, bueno, es conocido como los Misterios de York. 48 piezas de la Biblia hechas teatro. Pero bueno, también hubo en esta época espacio para los grandes y enormes escritores. Uno, Dante Alighieri. Así es, Alex. Mira, a pesar de que no hubo mucha literatura en estos 1000 años que hubo la Edad Media, hay textos muy importantes que dejaron para la literatura universal. Entre ellos, lo que tú acabas de decir, la Divina Comedia, de este escritor italiano de Florencia, Dante Alighieri, que se escribió entre 1304 y 1321 aproximadamente, y es un poema épico, que es un género literario que consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. Ahora, ¿de qué trata la Divina Comedia, así en términos generales, no? Uh-huh. Bueno, pues Dante, que es como el protagonista de la historia, se encuentra perdido en medio de una selva oscura, y en esa selva al amanecer pues se encuentra con 3 animales que son como alegorías, ¿no? Son símbolos cada uno de ellos, ¿no? Es una característica también, ¿verdad? Exactamente, simbolismo. el simbolismo. Y ahí se topa a Virgilio, que era un poeta latino de allá del antiguo Roma, ¿no? En donde lo acude al auxilio, mandado por su amada Beatriz, Uh-huh. en donde le encomienda a Virgilio llevar a Dante al paraíso. Pero primero tiene que pasar por las diferentes etapas, ¿no? Estamos hablando que todo esto después de la muerte, sí, obviamente, ¿no? Entonces, la primera etapa es lo que es el infierno. Entonces, en el infierno son 9 círculos. Uh-huh. Y en cada círculo están las personas
dependiendo del tipo de pecado que cometiste. Atormentada. Y son diferentes tipos de tormentos, ¿no? Que es muy interesante porque es como las cárceles, ¿no? Para los de delitos están en esta parte, los de otros delitos están en otros, ¿no? Los primeros, los no bautizados, el segundo círculo la lujuria, el tercero la gula, el cuarto la avaricia, el quinto la ira y la pereza, el sexto la herejía, fíjate nada más lo que veían como malo, ¿no? El séptimo la violencia, el octavo el fraude, el noveno la traición, como uno de los peores, de los peores pecados es la traición. Ahora, no sé cómo le harían cuando tienes más pecados, ¿no? El cual de todos ahí te van cambiando de un círculo a otro. Y luego hay otra parte, ya después del infierno, que se encuentra el purgatorio, que es cuando ya son las almas arrepentidas, que ya fueron atormentadas, que de alguna manera tienen la posibilidad de ser salvados. Porque en la Edad Media era tan importante la salvación de tu alma. Sí. Tenías que vivir para ello, ¿no? Tenías que vivir. Entonces todo esto te asustaba, hijo, lo que tengo que vivir o lo que me va a pasar después de la muerte. Entonces, pues tenías que hacer lo que la religión te decía, precisamente para no irte al infierno. Porque la gente creía totalmente en este tipo de creencias. Estaban convencidos de que así iba a ser. Y luego ya en la tercera parte llega Dante al paraíso y es recibido por Beatriz y todo, ¿no? Y ya iluminado y convertido por esta revelación que tuvo, este poeta regresa a la tierra para dar precisamente un testimonio y advertencia y un consejo a la humanidad de lo que podía pasar. Así que pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y volvimos, es una forma de adoctrinamiento. Sí, claro. A través de la literatura. Todavía existe. No, todavía, pero antes era... Sí, el poder de la iglesia. Sí, no, era total, y si no, mientras te vas a la Santa Inquisición. Entonces, por eso la literatura es tan limitada. Sí, claro. Y tenía que tener este tipo de formas. Sí. Otra gran obra que es El Cantar de Miocid. Esta obra escrita en lengua romance. O sea, ya no estamos en el latín, ya empezaba después del siglo X ya empiezan las lenguas romances, ¿no? Sí, muy básico, pero sí lo podemos de autor anónimo, que era lo que tú hace unos momentos comentabas, ¿no? De los motivos por los cuales no importaban. Y aquí relata la hazaña heroica inspirada en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Claro que con muchas ficciones, ¿no? O sea, que hay ingredientes interesantes, ¿no? En torno del episodio donde se centra sobre todo la conquista de Valencia, tras ser desterrado de Castilla por el rey Alfonso. Aquí el rey Alfonso destierra al Miocid y lo manda fuera de todo ese reino porque él es traicionado por otras personas y lo acusan de no haber pagado tributos. Entonces él va con sus hombres, porque era un hombre que tenía pues todo un ejército que lo acompañan en su peregrinar en el destierro, a recuperar su honra, que era lo que tú volvías a decir. Sí. O sea, yo tengo que quedar con el rey, fíjate nada más lo sublime, lo subliminal que venía de todas estas historias. Entonces el Miocid sale con su gente y emprende muchas batallas, y en cada una de las batallas, que obviamente él va ganando, el botín se lo manda al rey, al rey Alfonso, para conseguir su perdón y para demostrar a su familia que él era un hombre de honra, era un caballero. Y a las hijas, él tiene 2 hijas, las deja encargadas ahí con un abad. Entonces, la primera parte de la historia del Cantar de Miocid es el destierro, que es lo que te estoy comentando. Y luego después las bodas de las hijas, porque él ya es un hombre conocido, el Miocid ya ha triunfado mucho, ya le dio el perdón el rey, etcétera. Llega hasta Valencia, conquista Valencia. Las hijas se casan con unos hombres muy importantes, pero eran sobrinos de uno de sus enemigos. Y ahí empiezan a darse cuenta de que los yernos, hacen unas bodas que duran como 15 días, los yernos eran medios canijos.
Entonces, ¿cómo se van dando las cosas? Que en esa etapa los yernos tratan de matar a las hijas, Sí. Él las recupera, después se casan las hijas con otras personas, también muy importantes, pero es la vida de Mio Cid y cómo concluye felices todos después de haber conquistado el mundo y quedar bien con su rey. Quien diga que en esta época todo es oscurantismo no está en lo cierto. En No, esta no, época no. hay luces. En este Definitivamente. medio, ¿verdad? Y una de las luces es este tipo de literatura, ¿no? Sí. Igual que siguen el de hasta Cameron. nuestros días, el de Cameron. Lo seguimos hasta nuestros días platicando de todos estos libros. Muchas gracias, Miriam, por acompañarme Gracias, en Alex. este podcast y nos vemos pronto, amigos. Gracias por escucharnos hasta este punto. Hasta pronto.